Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo encuentro sobre actualización de normas infectológicas. Comenzamos el miércoles con mucho entusiasmo y con muchos proyectos en conjunto para poder trabajar en equipo y poder disminuir las infecciones, en este caso a todos los pacientes que se encuentran internados en IMAC. Así que bueno, le cedo la palabra a la doctora Patricia Santillán, que va a hablar sobre prevención de infecciones asociadas a catéteres. Bueno, gracias a todos por participar. Es una preocupación grande la que tenemos en el equipo de IMAC. Planteamos este plan intensivo, valga la redundancia, para la terapia intensiva de nuestra institución, que va a durar 15 días, que cuentan con algunas actividades teórico-prácticas y algunas otras que ya la habíamos compartido. Hoy me toca a mí hablar de prevención de infección asociada a catéteres vasculares. Voy a hacer una pequeña introducción sobre todo para los, espero que nos estén acompañando, personal que no es médico, porque Maestranza también estaba convocada, de qué se trata esta entidad que nuclea varios eventos, las infecciones asociadas a catéter. Tenemos colonización del catéter, cuando hay presencia de cultivos positivos de material del catéter que no están acompañados de sangre periférica. Puede haber infección del sitio de inserción, cuando hay eritema, induración, dolor, sensibilidad o exudado en el sitio de inserción del catéter, en un área menor a 2 centímetros del punto de exteriorización. Esto puede acompañarse o no de aislamiento de un microorganismo. Tenemos infección del túnel en aquellos catéteres que no son transitorios, catéteres que son tunelizados tipo Hickman, en donde la induración, el eritema o la sensibilidad abarca un diámetro mayor a 2 centímetros del sitio de salida a lo largo del catéter tunelizado. Hay infección del bolsillo en aquellos catéteres que son como los portacat, que se visualizan con salida de fluido en el bolsillo subcutáneo del catéter implantable, y tenemos las bacteriemias relacionadas a catéter, en donde necesitamos que se den que se conjuguen algunas situaciones. La clínica del paciente, por supuesto, que debe estar acompañada por cultivos tanto de la sangre periférica como de alguna porción del catéter, ya sea la punta o los retrocultivos, también positivos, y todos estos deben ser al mismo germen, especie y antibiograma. Esta definición nosotros nos las da Elvida, que ahora vamos a charlar. 2 palabritas sobre la fisiopatología de las bacteriemias relacionadas a catéteres vasculares, desde donde pueden ingresar los gérmenes, que son lo que nos quita el sueño. Tenemos el primer punto, que es desde el sitio de inserción, el mecanismo más importante y el más frecuente para la colonización del catéter. Desde el sitio donde se inserta, los gérmenes contaminan, digamos, la parte externa del catéter, y esto ocurre en los primeros días de insertado. La infección puede venir desde los conectores. Acá ya necesitamos que el catéter esté colocado un tiempo más prolongado, 1 o 2 semanas, y la colonización ocurre por dentro, ocurre en el lumen. Puede ser a través de focos a distancias, vía hematógena o por contigüidad, o por contaminación de soluciones infundidas. Es muy poco frecuente y son responsables de brotes bastante brutales. Bueno, con respecto a la vigilancia, ¿qué es lo que hacemos nosotros con estas cuentas y estos números que nos llevan tanto tiempo a veces y que nos hacen tanto tiempo de oficina y nos quitan terreno? Pero es importante, nosotros necesitamos conocer estos números, conocer la tendencia de infección de nuestra unidad a lo largo del tiempo. Es fundamental para poder compararnos con otras, para poder evaluar las respuestas de las medidas que adoptamos. Y van a escuchar a lo largo de la charla, a mí me van a escuchar hablar de un número de bacteriemia relacionada al catéter cada 1000 días catéter, que esto es la tasa, que es una proporción que se saca de esta manera, que les comparto acá, el número de episodios de infección primaria de la sangre asociada al catéter sobre el número de días de exposición al catéter por 1000. Es un indicador de calidad de atención médica de las instituciones. Y nosotros, en nuestro país, tenemos un programa
de vigilancia de infecciones intrahospitalarias, que todos lo llamamos comúnmente VIDA. Las siglas significa eso, Vigilancia Intrahospitalaria de Argentina. Hace ya más de 15 años que funciona. Para formar parte, digamos, del programa, los centros o las instituciones sanitarias deben cumplir ciertos requisitos y entregan, digamos, periódicamente sus datos. Pero más allá de esto, el VIDA organiza cada tanto cortes de prevalencia en donde las instituciones que pueden participar no necesariamente tienen que estar inscriptas en el programa. Esto pasó en el año 2017, que se realizó el 20º estudio de prevalencia. La prevalencia es un corte, uno congela una situación en ese momento y hace el conteo de los eventos en una determinada población. A mí me tocó participar desde el Hospital Evita, estábamos todos ahí en septiembre anulados, paramos todas las rotativas para hacer el corte de prevalencia. Y de ahí los números que salieron, tenemos un 68% fue el índice de uso de catéter venoso central en las unidades de cuidados intensivos de adultos, y las tasas de bacteriemia relacionadas a catéter fueron de 3.7 cada 1000 días catéter en las UTI polivalentes y de 5.6 cada 1000 días catéter en las UTI médico-quirúrgicas. En ese momento, los gérmenes más frecuentes fueron Klebsiella pneumoniae, seguida por Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. Hace muchos años, yo cuando era residente, el Staphylococcus aureus estaba a la cabecera de todas las infecciones asociadas a catéter, y fueron ganando terreno las enterobacterias multiresistentes, lamentablemente, y hoy las lideran por lejos. Acá les comparto, más allá de ese corte de prevalencia que les quería comentar, donde los números no cambiaron, se mantuvieron bastante. Este es el reporte anual que nos da el VIDA. Acá sí son los números de las instituciones sanitarias que están adheridas al programa, ¿no? Aportan sus datos y el VIDA publicó el reporte de 2019, lo publicó más o menos en abril aproximadamente, donde, si lo observan acá, las tasas no variaron demasiado, las tasas de infecciones asociadas, las infecciones de la sangre, ¿no? Infecciones primarias de la sangre asociadas a catéter, 3.7 sigue siendo en las UCI polivalentes y 5.9 en aquellas médico-quirúrgicas. Con respecto al tema de los aislamientos más frecuentes, fíjense acá que en lo que es infecciones asociadas a catéteres, Klebsiella pneumoniae sigue a la cabeza, Staphylococcus aureus también, como pasó en el 2017, pero se posicionaron ahí los coagulases negativos en tercer puesto, Acinetobacter y Pseudomonas siguiendo en frecuencia. ¿Qué pasa con respecto a nosotros, a nuestra institución? ¿Qué es lo que ocurre con IMAC? Las tasas se informan de manera semestral. Yo revisé las tasas del primer semestre de la institución, que se informó en el mes de junio, y la tasa de bacteriemia relacionadas a catéter en el primer semestre del 2020 fue de 0. Bueno, yo desde que entré a partir de septiembre y empecé a ver algunas situaciones, cada vez mayor cantidad, así en forma empírica, ¿no? En el terreno de ver mayor cantidad de infecciones asociadas a cuidados de la salud, hablé con Débora, que es nuestra enfermera en control de infecciones, a ver si podíamos hacer por lo menos una tasa trimestral que nos ubique, que nos oriente dónde estábamos parados. Posteriormente, a fin de año, se entregará la tasa semestral como corresponde. Y acá pueden ver que en julio la tasa de infección fue de 4.7, en agosto 0 y en septiembre 7.2. Octubre y noviembre no está medido todavía, pero necesito compartir con ustedes unos datos crudos de noviembre, que no están puestos en tasa, que es lo que ninguno de nosotros quisiéramos ver, con nombre y apellido de nuestros pacientes asistidos, con infecciones asociadas a catéteres por diferentes gérmenes, fíjense, todos ellos enterobacterias, algunas, hay una Pseudomonas aeruginosa que son no fermentadores, el resto son enterobacterias fermentadoras y la gran mayoría multiresistentes. Lamentablemente, en lo que va de noviembre, que todavía no terminó el mes, hay 7 eventos
de infecciones asociadas a catéter. Tremendo, porque si ven, acá no aparece, pero por ejemplo en julio, que la tasa fue de 4, hubo un solo evento, esto es en UTI segundo piso, ¿no? Cambia porque el denominador cambia, el denominador son los días de catéter utilizado. Quiero aprovechar ahora que están, creo que hay varios enfermeros, quiero aprovechar un segundito para refrescar algunos conceptos con respecto a lo que es el diagnóstico microbiológico, ya que es el personal de enfermería los encargados de tomar las muestras. El médico es el que indica, pero el enfermero de nuestra institución es el que se encarga de recoger las muestras. A ver, 2 palabras sobre estos. Nosotros cuando hablamos de catéteres centrales sabemos que hay catéteres que son removibles, son transitorios, y otros catéteres que no. Entonces cuando uno va a pensar en el diagnóstico, en las tomas de muestras que va a realizar, se abren ahí 2 posibilidades. Si fuéramos a remover el catéter, si lo fuéramos a sacar, vamos a cultivar el extremo, la punta, la famosa punta del catéter, acompañado de 2 frascos de sangre periférica. Y si no lo fuéramos a remover, si el médico toma la decisión de que la muestra se va a hacer sin remoción del catéter, el enfermero tendrá que tomar muestras a través de los lúmenes, que esto es lo que se llama retrocultivo, tantos retrocultivos como lúmenes tenga el catéter. Un segundo, quiero recordar algo que todos sabemos, pero a veces cuando sale en la conversación, a veces hay ciertas confusiones. ¿Qué va primero? Si va primero los retros, la punta, o primero la sangre periférica. No es cuestión de saberlo de memoria si uno lo razona y uno piensa que las bacterias están como acantonadas en el catéter. Si uno va a hacer cualquier maniobra, las va a remover y las va a liberar al torrente sanguíneo. Entonces, la forma correcta de tomar es, en primera instancia, las muestras de sangre periférica, siempre 2 frascos, en primera instancia esto, y por último, tomaremos lo que corresponda del catéter, ya sea los retrocultivos si no se va a remover, o la punta si hay remoción. Insisto con esto también al personal de enfermería, que es el encargado de tomar las muestras, que no es un capricho el tema de que sea cortita la muestra, que no sea más de 5 centímetros, y esto es así porque tiene que rolar sobre una placa de Petri. Y si uno manda un trozo grande de 10, 15 centímetros, sobrepasa la placa, y el bacteriólogo que está trabajando ahí, si quisiera cortar para que entre en la placa, va a contaminar la muestra y lamentablemente la va a tener que tirar y no va a servir. Esa es la razón por la cual se necesita que sea lo más pequeña posible. Entonces, que quede claro que siempre lo que primero vamos a tomar son muestras de sangre periférica, y una vez que eso está listo, recién ahí nos dispondremos como corresponde a trabajar y maniobrar con el catéter para tomar la muestra que el médico nos haya solicitado. Bueno, si nosotros tenemos que hablar de medidas de prevención de infección asociada a catéter, no podemos no mencionar este trabajo que se publicó en el año 2006, que fue un visionario. El doctor Peter Pronovost tuvo un proyecto, planteó un proyecto en su institución, un estudio prospectivo, excelente desde el punto de vista epidemiológico. Cuando uno lee el trabajo, realmente es fantástico, en donde hace participar a más de 100 unidades de cuidados intensivos de la ciudad de Michigan. Este es un estudio que él lo planeó en 18 meses hacia adelante, y lo que se planteaba como objetivo era reducir la tasa de bacteriemias relacionadas a catéteres vasculares. Ese era el objetivo, y la estrategia que él planteaba era la siguiente. Está resumida más o menos acá. Era conformación de un equipo líder que constaba de un médico y de una enfermera, que iban a estar entrenados, capacitados en toda la parte que es seguridad y calidad de atención, y había 5 pautas que había que cumplir. Higiene adecuada de manos, uso de clorexidina en la preparación de la piel, uso de medidas de barrera total durante la inserción del catéter venoso central. Esto habla de camisolín, guantes, barbijo, antiparra, cofia y un campo estéril que cubra todo al paciente, evitar el uso de la vena femoral y retirar aquellos catéteres que no eran necesarios. Así plantea Pronovost la estrategia,
se la aceptan y arranca el estudio. ¿Y qué les cuento? No sé, enloquezcan con este cuadro, solamente quiero mostrarles acá cuando los datos basales con los que él arranca en las distintas terapias intensivas, algunos hospitales escuelas, otros hospitales no docentes, algunos con menos de 200 camas, otros con más de 200, fíjense que más o menos la tasa que manejaban todos estaban entre 2.1, 2.6, la máxima era 2.7 episodios cada 1000 día catéter. Estos son sus datos de inicio cuando él plantea esta estrategia. Primero hay una parte del estudio donde él revisa puntualmente que todas estas instituciones, que eran más de 100 hospitales convocados, todos tengan clorexidina para limpiar la piel, todos tengan equipo de protección personal, etc. No era tan costoso lo que él proponía, pero verificó que estuvieran todos los insumos correspondientes. Fíjense qué es lo que pasa a los 3 meses de haber puesto en marcha la estrategia. Ya en varias de las terapias, ya la tasa relacionada al uso de catéteres, de infección relacionada al uso de catéteres, llega a 0. Él informaba trimestralmente esto, cada 3 meses mandaba los informes y lo terminó al mes 18, o sea, al año y medio, sosteniendo la tasa de bacteriemia en 0, en todas las unidades de terapia intensiva. Entonces, los resultados se los resumo. La mediana de bacteriemias relacionada a catéter cada 1000 días disminuye de 2.7 al inicio del estudio a 0 a los 3 meses después de haber implementado la estrategia con una P totalmente significativa. Y una media de bacteriemias cada 1000 días catéter que disminuye de 7.7 al inicio del estudio a 1.4 a los 18 meses de seguimiento. Con esto queda absolutamente demostrado que no es un objetivo imposible de alcanzar. Pronovost fue, digamos, el puntapié inicial para varios proyectos posteriores que aparecieron. Uno de ellos es Bacteriemia Cero, no sé si lo escucharon nombrar, arrancó allá por España ya hace casi 10 años, apoyada por la OMS, que después participaron otros países, y tenía un modelo bastante parecido al que contamos primariamente, que tenía 2 componentes principales, el modelo de Bacteriemia Cero, en donde aparece el PCI, que es el Programa de Seguridad Integral, la formación de un equipo en seguridad y atención del paciente, en donde se fomentaba la cultura de seguridad, se formaba, había capacitación y formación en seguridad, identificación de las fallas, alianza con la dirección, aprendizaje de errores, y la otra parte, digamos, el otro componente era Bacteriemia Cero, el stop de las bacteriemias relacionadas a catéter, en donde tienen las pautas muy similares: higiene adecuada de manos, desinfección de la piel con clorexidina, medidas de barrera total durante la inserción, la preferencia de localización subclavia, en este caso, el retiro de los catéteres innecesarios y el manejo higiénico de catéteres. Se implementaban estas medidas, obviamente evaluando la disponibilidad del material, se recogían datos en la web, y había cursos para los profesionales, para el personal de salud, con evaluación, ¿no? Y se incluye la lista de verificación de la inserción de catéteres venosos centrales. O sea que con esto nosotros podemos ver que no es un objetivo imposible de alcanzar y tampoco es tan costoso, solamente hay que tomar la decisión institucional de llevarlo a cabo. Entonces, cuando uno piensa en estrategias o medidas para prevenir la infección relacionada al uso de catéteres, hay algunas recomendaciones generales, otras recomendaciones que tienen que ver con la inserción del catéter, y hay otra tanda de recomendaciones que tienen que ver con el mantenimiento. Con respecto a las recomendaciones generales, la educación del personal de salud sobre la indicación del uso de catéter venoso central, ser racional en el uso de catéter, tienen indicaciones puntuales, no a todo el mundo, no todos los pacientes tienen necesidad de colocación de un catéter venoso, tener procedimientos adecuados para la inserción, para el mantenimiento, medidas de control adecuadas para prevenir, el uso de listas de
chequeos, listas de verificación o checklist, como quieran llamarle, evaluar periódicamente el conocimiento. Yo creo que entre todos más o menos sabemos lo que hay que hacer. De hecho, lo hablábamos con Gise antes de empezar, como que uno charla con su par, y sí, todos sabemos, conocemos cuáles son las pautas que tenemos que llevar adelante. Habrá que evaluar la adhesión a esas directrices por parte del personal involucrado en la inserción y en el mantenimiento, designar personal calificado que demuestre competencia para la inserción, y bueno, no administrar antibióticos profilácticos sistémicos de rutina en la inserción, que eso ya casi no se hace. Entonces, a mí de estas pautas me toca comentar cuáles son las recomendaciones relacionadas a la inserción. Con respecto a las relacionadas al mantenimiento, le voy a dar paso a mi compañera, la licenciada Gisela. Y les pido un segundito de distensión para escuchar una historia que quiero compartir con ustedes, porque no venimos así con todo muy, muy negativo hasta ahora. Distendernos un poquito, voy a tomar un poquito de agua. Y permítanme que le cuente la historia de, para mí, uno de los mayores próceres de la medicina. Les presento para quien no lo conocen, él es el doctor Ignaz Semmelweis, médico, tocoginecólogo, obstetra húngaro, que vivió hace 2 siglos, allá por el 1820, 1830, y se desempeñaba en una clínica donde venían mujeres a tener a sus hijos. Él es obstetra. En esta clínica había otras especialidades, también había alumnos, también había residentes, era una clínica para su tiempo bastante grande. Había otra paralela en donde había matronas nada más, ¿no? Como parteras, lo que serían hoy nuestras licenciadas en obstetricia. Estaban matronas, pero no había personal médico calificado, digamos. Entonces el doctor lo que empezó a observar es que estas mujeres que venían a parir a su clínica, muchas de ellas morían con algo que él rotuló o denominó como fiebre puerperal. Estas mujeres probablemente uno, mirándolo desde acá, seguramente harían shock séptico y se morirían. Eran mujeres sanas que solamente iban a parir, parturientas, que iban a tener a su hijo y morían. Entonces él empezó en ese momento a hacer observaciones y a tratar de ver si podía determinar por qué motivos las mujeres que venían a parir a su clínica morían y las que iban a parir a la clínica 2, por así decirlo, que es donde trabajaban las matronas, ahí no había tanta mortalidad. Entonces empezó a evaluar, fue en su momento muy vapuleado, no lo apoyaron, las autoridades de la clínica donde trabajaba se sintieron como tocadas, como que él estaba criticando el accionar de médicos, enfermeros y estudiantes, y fue muy discutido, digamos, sus observaciones, y hay un punto en donde el doctor no está en la clínica y un compañero suyo, un médico, amigo, se enferma y se interna, en ausencia de él. Él no estaba en ese momento y este doctor es asistido en esta clínica y fallece. Y en la autopsia de este médico llegan a la conclusión que se murió de lo mismo que se morían las parturientas. ¿Se murió de fiebre puerperal el amigo? ¿Cómo puede ser? Y con esto el doctor, atando cabos, ve que tanto médicos como estudiantes que asistían a los pacientes también hacían autopsias en la morgue. Entonces tenían sustancias, él le llama en sus escritos sustancias cadavéricas, que quedaban en las manos, no se higienizaban las manos y iban a atendían un parto y así la mujer se moría. Entonces cuando él observa esto, plantea como estrategia que todo personal que se va a acercar a asistir a una mujer en un parto debía pasar por esta palangana que está en un museo allá en Hungría, para hacer una higiene rigurosa de manos con una solución clorada, antes de hacer cualquier procedimiento o de tocar a una parturienta, ya sea enfermera, estudiante o médico. Y con esta medida que implementó, tan sencilla y tan contundente, logró erradicar casi las muertes de las mujeres que iban a parir a su clínica. Por primera vez, las observaciones de Semmelweis son una de las primeras apoyadas con datos estadísticos con los que cuenta la historia de la medicina. Entonces, con esto, quiero decir, 2 siglos después, nosotros ya en el año 2021
2020, perdón, ya estoy en el 21. En el año 2020 todavía estamos tratando de juntarnos como personal de salud, de convocarnos, de motivarnos en la importancia radical que tiene higienizarnos las manos. Es increíble porque él allá por 1830, que haga esta observación, nosotros ya acá, año 2020, y seguimos bregando y luchando porque esto ocurra. Yo me atrevo a decir, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Creo que lo que más observo en personal de salud es un poquito de solución hidroalcohólica, de la cantidad sin fin de dispenser que hay distribuidos en IMAC. Hay dispenser con solución alcohólica hasta en los lugares más recónditos, solución alcohólica, y nos frotamos las palmas. Eso es lo que en la gran mayoría hacemos. No hacemos higiene de mano completa. Ponemos solución hidroalcohólica y como mucho frotamos nuestras palmas y ahí se termina el tema. Y creo que es en esto donde tenemos que insistir, donde nos tenemos que concientizar y se tiene que internalizar como una conducta que no tiene que venir el otro a decirme, che, no te lavaste las manos, y yo sentirme ofendida porque hay alguien que me hizo la observación. Les agradezco el tiempo, y esto era porque en las recomendaciones para la inserción, una de las más importantes, la recomendación individual más importante y más estratégica, es realizar la higiene de manos con agua y jabón o solución de base alcohólica antes y después de palpar los sitios de inserción del catéter. Otra es evitar el uso de la vena femoral dentro de lo que las posibilidades estén, ¿no? A veces no queda otra. El uso de precaución de barrera estéril, gorro, barbijo, camisolín, guante y campo que cubra el cuerpo completo del paciente. Se deben usar guantes estériles para la inserción de los catéteres venosos centrales y arteriales. La preparación de la piel con solución de clorexidina alcohólica al 0,5 o acuosa al 2% antes de la inserción del catéter venoso central. Y la retirada de catéteres que no sean necesarios. Acá no está pintado en rojo algunas otras recomendaciones que tienen un nivel de evidencia menor, que tiene que ver más que nada con la decisión del médico en el tipo de catéter que va a elegir, que sea en lo posible con la menor cantidad de lúmenes posibles. Si hubo una inserción en un momento de urgencia, que a todos nos ha pasado, los que trabajamos en emergencia, hay veces que hay situaciones con riesgo potencial de vida en donde uno no puede llevar a cabo estas pautas. Bueno, cuando haya colocación de catéteres en esas circunstancias, retirarlo dentro de las 48 horas posteriores, y la recomendación de las listas de verificación. Acá resumimos entonces las pautas, fíjense, relacionadas a la inserción de los catéteres venosos centrales, que no son nada imposible de llevar a cabo: higiene de mano, precaución de barrera estéril, limpieza de la piel con clorexidina, evitar el uso de la vena femoral y retirar los catéteres que no sean necesarios. Les comparto acá, para los que no la conocen, la lista de verificación para la inserción de catéter venoso central que se utiliza en IMAC, en donde hay ciertas pautas, cierto orden en realidad, que está bueno. Cuando uno va a hacer un procedimiento, está bueno tener a alguien que lo esté como acomodando o chequeando que no se está olvidando ningún paso. Hay algunos puntos para antes del procedimiento, para durante y para después. Y este es el paquete de medidas que está también colocado en los 3 sectores de unidad cerrada, segundo piso, y los 2 sectores de planta baja, UCO y UTI, en un tamaño bastante considerable, está en un tamaño A3. Voy a tomar la sugerencia del doctor Martingano en su comienzo, donde sugería a ver cómo podemos hacer para que estos bundles o paquetes de medidas estén dentro de las habitaciones. Acá está las de catéter venoso central, en donde hay medidas, recomendaciones para la inserción, que son las mismas que mencionamos ya, y algunas recomendaciones para el mantenimiento. Ahora yo le voy a dar paso a mi compañera, que es la que va a comentarles las recomendaciones asociadas al mantenimiento de los catéteres venosos centrales, y yo los dejo acá. Les agradezco a todos por estar hoy, por comprometerse. Creo que si tenemos conciencia de que todos funcionamos, todos somos imprescindibles y necesarios, cada uno en el rol que nos toca cumplir, todo, absolutamente, lo bueno y lo malo, todo está en nuestras manos. La salud de
de los pacientes que vienen a atenderse a nuestra institución, que ponen literalmente la salud su salud en nuestras manos, merecen todo nuestro esfuerzo. Yo creo que somos piezas, todos pequeñas piezas de un mismo engranaje, y si una se traba, la rueda no va a poder girar. Entonces tendremos que ver qué pasa en lo que nos toca a cada uno, sin ver, no, yo inserto bien, no, yo lo mantengo bien. El de limpieza dirá, yo el picaporte lo limpio, desde control de infecciones, bueno, los bundles está en la lista de verificación. Yo no sé entonces qué pasa. No, la idea es, bueno, ver cómo podemos, desde el rol que nos toca, mejorar cada uno, y entre todos, como equipo, pensar qué es lo que nos está ocurriendo, qué pasó, dónde está el error, porque lejos va a poder estar la posibilidad de ofrecer una estrategia si no podemos determinar en dónde nos estamos equivocando, dónde estamos fallando, a dónde nos relajamos, qué fue lo que pasó, pero todos unidos como equipo, todos. Les agradezco por el tiempo y la atención, y Gise, dejo de compartir, así te doy paso a vos. Bueno, continuando con la clase o el encuentro este espacio que nos encuentra acá y que nos convoca todo el equipo multidisciplinar, sobre todo especialmente al equipo de terapia intensiva en esta vez, pero con la participación y fue abierto para todo el equipo de salud del Instituto Médico de Alta Complejidad. Vamos a continuar cuáles son aquellas medidas que debemos cumplir para la prevención de infecciones de catéteres centrales. Este es el objetivo principal, no podemos perder este objetivo durante este encuentro. Tenemos que prevenir, tenemos que evitar infecciones relacionadas en esta ocasión a catéteres centrales a las personas que se encuentran internadas en IMAC. Este es nuestro objetivo principal, nuestro eje. Y desde aquí, bueno, una de las medidas, algo estaba nombrando recién Patricia, pero tiene que ver comienza todo con una lista de chequeo, con una lista de checklist que debe realizar el personal de enfermería, específicamente los supervisores, durante la inserción de los catéteres centrales. Y recién comentaba algunas de los pasos, de los ítems que presenta esta medida, que son importantes porque, claro, durante la lista de chequeo, la persona que controla, el referente o el supervisor de enfermería que controla, puede interrumpir los pasos que se están haciendo y decir, no, mira, falta higienizarte las manos, falta este paso puntual que es muy importante. Cada uno de estos pasos es importante. Es decir, que todo comienza aquí y es durante la inserción de los catéteres centrales. Bien, los detalles, recién hablaba Patricia. Como para el equipo de enfermería, esto también es importante, siempre previo tener nuestro set de colocación de vía central. Este set está preparado en una caja acrílica donde están todos los materiales, donde reunimos previamente y queden preparados para ese momento, para esa decisión de colocar una vía central. Esto pasa en todas las áreas, pero lo recomendado es que siempre esté equipado, que esté previamente equipado antes de la colocación, que no sea en un momento de apuro empezar a recolectar, porque esto también, todos son pequeños detalles que van a ayudar a la prevención de infecciones. Si uno lo puede armar, lo deja preparado, con todos los elementos reunidos, y no olvidarme ninguno de ellos, lo que no va a pasar es que durante la inserción tenga que salir corriendo o pedir a un compañero que a las corridas y no sabemos qué tipo de higiene de manos, nos alcance algún material. Si cualquier interrupción en estas medidas aumenta el riesgo de infección. Por eso son pequeñas medidas, pero que son muy, muy importantes. Que no solamente tienen que ver con la prolijidad de trabajo, con la organización, sino que, por supuesto, tiene que ver con el aumento o no del riesgo de infecciones. En ese set de vía central, lo primero que debe hacer un enfermero antes de la inserción es higienizar la zona que se ha decidido la inserción del catéter con un paño con clorhexidina. Esto lo hace el enfermero siempre antes de la colocación. Es decir, hay una limpieza previa con una solución jabonosa.
tampoco puede faltar los campos estériles que tenemos, que cubren al paciente. Son unos campos grandes, extensos, algunos fenestrados, y esto también siempre está preparado en el set. ¿Sí? Así que hay que utilizarlo. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, y también es durante la preparación del circuito, ese circuito cerrado que vamos a preparar para la administración de aquellas infusiones que necesita el paciente, tenemos que recordar que la recomendación de control de infecciones es que sea con un prolongador corto, de 30 centímetros, no aquellos largos. En la primera llave de 3 vías colocar una válvula autosellante para aquellos medicamentos que se administren en bolo, de forma rápida, y alguna otra llave de 3 vías para aquellos paralelos. Y la guía principal, que va a ser la de macrogotero para las soluciones de planes de hidratación parenterales, los PHP. Todas estas guías hay que tener presente que todas las guías que van a conectarse permanecen 7 días. Para saber que duran 7 días, por eso ahora vamos a ver que hay que rotular todo. A todos le colocamos fecha. Para la curación, inmediatamente a la inserción o durante las curaciones, luego de los 7 días, la curación se realiza de manera estéril, con una gasa estéril, guantes estéril. Acá siempre se recomienda que estas técnicas sean de a 2, donde uno puede hacer la parte sucia en el retiro del apósito que vamos a retirar, o el apoyo generando de operador para que el que asista al que va a curar sea de la manera más limpia. Bien, con la solución elegida desde hace un año aproximadamente se ha cambiado por solución fisiológica. Se ha dejado de usar las soluciones de iodopovidona o de alcohol con clorexidina como usábamos con anterioridad. Y bien, una vez que se ha insertado el acceso central, lo primero que tenemos que valorar como profesionales de la salud, tanto el médico como el enfermero, es qué tipo de apósito, qué tipo de cobertura vamos a realizar. Lo que se recomienda siempre, la tendencia es que sea con un apósito transparente. Sí, con este apósito transparente para poder visualizar el estado del sitio de punción. Y en aquellas situaciones que se puede optar por una gasa, tiene que ser una gasa chiquita donde pueda absorber aquel sangrado que puede generar durante la punción el catéter central. Estamos tratando de desterrar esta práctica por recomendación de control de infecciones, que sea de manera inmediata colocar el apósito transparente. En su momento, esto también tenemos que tenerlo presente, que en su momento la decisión fue colocar en las primeras 48 horas inmediatamente la colocación del catéter central una gasa y duraba 48 horas. Hoy no, hoy estamos optando por colocar directamente el apósito transparente. Esto hay que tenerlo presente, pero bueno, depende de la valoración de cada profesional. Otra medida de este paquete de medidas que nombraba recién Patricia es la fecha de curación. Hay que colocar la fecha de curación para saber que precisamente va a durar 7 días. ¿Sí? Si no tiene fecha de curación, no sabemos de qué fecha es, por lo tanto, lo que corresponde, si no sé la fecha que lo curaron, esto por lógica uno diría, bueno, lo tengo que descubrir y volver a curar. ¿Sí? Para evitar esto, porque quizás lo hizo el turno anterior o lo hicieron hace un día, para evitar esta práctica tenemos que colocar la fecha de curación. Esto es muy importante y que no debe cubrir el sitio de punción la fecha, tiene que estar en alguna parte donde me deje visualizar este sitio de punción. También es importante que las guías, decíamos que las guías tienen como permanencia 7 días, por lo tanto también tenemos que ponerle fecha para saber en qué momento hay que cambiarla. Si no, no hay manera de saber en qué día me toca cambiar, qué momento me toca cambiar. Por supuesto, esto lo podemos hacer desde el reservorio de la guía macrogotero o con una banderita como conocemos,
con cinta, donde ponemos el día de la fecha que se ha cambiado la guía. Duran 7 días, esto hay que recordar. Bueno, otro punto también muy importante, así como lo hacemos y lo vamos a ver con las ondas vesicales, es la fijación. Poder hacer una fijación proximal en las guías sobre el paciente, en este caso está en el brazo, también nos va a permitir que el movimiento que se genere o con el peso de la tubuladura no sea sobre la curación, sino sobre esta cinta. Por lo tanto, esto también me va a evitar el movimiento o el desplazamiento de la curación de la cinta. Esto también es de muy buena práctica, también lo recomendamos, es parte del cuidado que tenga algún tipo de sujeción sobre la guía para no generar el movimiento sobre la curación. Acá también tenemos otro tipo de fijación, como los accesos venosos yugulares son los más complejos de mantener su curación, de realizar la curación por el lugar, por el vello que lo rodea, por el movimiento del cuello, bueno, por varias razones. Esto también es una medida que se ha implementado hace varios años y que la seguimos utilizando, no se ha desterrado, que es la fijación mediante una vincha, que lo llamamos así, una vinchita, con una porción de una venda, para generar también que este movimiento se genere aquí, o el peso de toda la tubuladura se genere aquí, y no interfiera en la curación de la vía central. Esto también fue algo, es muy IMAC, nosotros decimos muy IMAC, no se ve en todos lados, esto de la vincha no se ve en todos lados, es nuestro, y la vincha hay que continuar colocándola. Bien, otra medida muy importante es la limpieza, la descontaminación de la válvula autosellante, aquella válvula que dijimos que tenía que estar inmediatamente del prolongador para la administración de algunos medicamentos que sean administrados en bolo con alguna jeringa, también para aquellos que se puedan colocar desde algún paralelo. ¿Sí? Pero siempre hay que pensar en esto, en la descontaminación. Nunca administrar sin haber descontaminado este sitio. Bien, entonces, repasando las medidas de prevención de infecciones, nuestro paquete de medidas en relación a la prevención de infecciones por catéteres son estas, son simples, son 6 medidas muy sencillas. Siempre que la curación esté limpia y seca, decíamos cómo, nosotros recién explicaba cómo se hace la curación, que es con solución fisiológica, con una técnica estéril, pero también hay que mantenerla limpio y seco, dura 7 días la curación. Que tenga fecha el sitio de curación, que las guías también se encuentren con fecha, que los cambios de las guías, todas las guías, incluso los paralelos también se realicen cada 7 días, que el tapón autosellante se encuentre disponible, que esté colocado, y que las soluciones que se infundan sean siempre con rótulos, aquellos paralelos que como antibióticos no se cambian de turno en turno o de día a día como se lo ha hecho hace muchos años atrás. ¿Sí? Pero bueno, siempre es bueno recordarlo porque aquellos que trabajan, que tienen doble empleo, a veces estas medidas cambian. Pero esto es nuestro paquete de medidas, es el paquete de medidas de IMAC, en relación a la prevención de infecciones asociadas a catéteres. Bueno, como recién lo hablaba Patricia, creo que todos tenemos que poder generar voy a dejar de compartir, tenemos que tener la posibilidad, la mente amplia de poder mirarnos introspectivamente, mirar de manera grupal, aquello que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? No solamente, creo que también hablamos con Patricia recién, creo que del empuje, un buen empuje es a través de la capacitación, pero también hay que poder evaluar cómo estamos y cómo continuamos y cómo seguir. Hay que hacer todo un acompañamiento y por supuesto la capacitación es una muy buena posición porque nos involucra, porque involucra la participación de todos, porque nos concientizamos, repasamos, recordamos, pero también es importante poder autoevaluarnos. Y como Patricia nos ha comentado esto, hace unas semanas comenzamos con una autoevaluación
las terapias intensivas, cómo nos encontrábamos con estos datos, con estos detalles que veíamos recién, ¿no? Con el rótulo, cómo estamos con el cuidado de la válvula autosellante. Yo les quiero mostrar brevemente, quiero aprovechar que está todo el equipo de salud para mostrarles en qué situación nos encontramos. Estos datos son de hace 15, 20 días, una recolección de datos, por eso esto es una manera rápida que encontramos de poder analizar los datos a través de una plataforma, mediante la plataforma Google, donde podemos volcar rápidamente y fácilmente a los datos y nos dan breves resultados, donde vemos que en 125 observaciones vimos en diferentes turnos y toda el área cerrada, pudimos ver que la cantidad de vías centrales que desde hace 20 días tenemos, ocupan el 60%. Y de ese 60% pudimos ver la distribución, en qué región se encuentran. Por ejemplo, donde más vías centrales hay insertadas son en subclavia o en yugular. Acá tenemos hasta el lado, izquierdo, derecho. Ahí audios, el Lebertan, parece. Bien, también pudimos observar qué complicaciones pudimos observar, y en el 77% de las veces no encontramos ninguna complicación. Sí, eritema, un 16%, sangrado pericatéter, un 6%, un 7% casi. También encontramos que el 95% de las veces la curación se ocupaba con apósito transparente, y muy pocas veces fue con una gasa, una cobertura con gasa. Y acá sí vimos donde tenemos que empezar a reforzar, que si se encuentra bien adherido, ese apósito con el que se encontraba estaba bien adherido, y el 86% de las veces sí, pero hay un 13% que no. Ahí encontramos un punto donde tenemos que reforzar. También tenemos que reforzar que la fecha de curación, no tenía el 100% fecha de curación. Había casi un 20% que no y un 80% que sí. Ese 20% tenemos que mejorarlo. Que la curación de aquellos que tenían la fecha, la curación estaba vencida, la mayoría no, casi el 100% que no. La presentación de la fecha en las guías lo tenía, casi el 75% presentaban, pero acá tenemos un 25% que no, o sea que también ahí encontramos otro punto donde tenemos que mejorar. Si presentaban válvula retráctil, vimos que el 92% sí, hay un 8% que no, es decir, tenemos que seguir mejorando. La solución parenteral estaba pasando en tiempo de forma. Bueno, estos otros detalles de calidad que también nos resultan importantes. Pero bueno, lo que quería mostrarles, era compartirles, era que tenemos que mejorar, hay para mejorar. Creo que en todos los puntos, en aquellas medidas que parecen tan pequeñas, tendríamos que llegar a un 100% de mejora, porque son pequeñas. Si ven, son 6 puntos muy chiquitos, ¿no? Que son simples, que esté limpio y seco, que esté la cobertura, el apósito transparente bien adherido, que tenga una fijación para que no genere movimiento sobre la curación, que tenga la válvula retráctil. Son muy pequeños detalles, muy pequeños, que hacen el cuidado de calidad, que hacen el buen cuidado, que hacen que, en este caso, podamos prevenir infecciones o que bajemos el riesgo de infecciones asociadas a catéter en este caso. Por lo tanto, también a los compañeros y colegas enfermeros que están aquí presentes le pedimos la máxima colaboración. Sé que han hecho mucho esfuerzo todo el año. Fue un año muy difícil, con muchos altibajos, pero es nuestra profesión, es lo que amamos. Amamos todos los que estamos aquí, amamos lo que hacemos, es algo que hemos decidido tomar como rol para mejorar un poquito de eso que le está pasando a las personas que están internadas. Por lo tanto, una vez más les pido el compromiso, yo sé que por supuesto lo tenemos,
un esfuerzo más, creo que sí se puede lograr. Nosotros creemos, confiamos que sí podemos mejorar en estos pequeños detalles, pero que marcan la diferencia. Bien, esto fue mi presentación en relación a los cuidados, al mantenimiento y al apoyo que tiene que generarse para prevenir infecciones relacionadas a catéter. Bueno, gracias Patricia, gracias a todos por conectarse. Por supuesto, las preguntas pueden hacerse por chat, o las pueden hablar, pero quiero aprovechar la oportunidad, Patricia, que tenemos a los representantes de IMAC, a los directores de IMAC. Gracias, Gisela. Ante todo, una sola cosita. Es decir, estos resultados, como bien se viene diciendo, se logran por el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo. Nos cabe a los médicos la responsabilidad de la colocación de los catéteres y sobre todo algo que venimos repitiendo, la elección del lugar. Tratar de evitar siempre la vía femoral, la vía inguinal, que es siempre una vía mucho más sucia, y en cuyo caso, cuando el acceso es en vía femoral, lo deseable sería que no se prolongase más de 48 horas. Nada, simplemente esto, es decir, nos cabe a los médicos la colocación, el modo de colocación, la asepsia en ese momento y la elección del lugar. Y por supuesto a todos, enfermería sobre todo, pero a todos el cuidado posterior con todos los elementos que estás diciendo. En realidad, muchas gracias y bueno, creo que es un trabajo en equipo que tenemos que ponernos y lo vamos a lograr. Gracias. Gracias a las dos. Gracias, Roberto. Gracias, doctor. Listo. Sí, doctor. Buenas tardes a todos. La verdad que estoy como muy contento de haber participado y haber escuchado esta presentación. Yo les agradezco a Patricia y a Gisela. Entiendo que como director de la institución, nuestra presencia, mi presencia es importante, sobre todo para sostener esta actividad en el sentido que quede claro a todos los que participamos que tienen el apoyo total de la dirección. Considero que como en cualquier orden de la vida, el primer paso para poder resolver los problemas es reconocerlos y a partir de ahí ver, pienso que la estrategia que se toma es la correcta y descuento la participación y el esfuerzo de todos ustedes. El resultado de la institución es un resultado de todo, o sea, no de los jefes, no de los... es un resultado de la sumatoria de pequeñas cositas que cada uno de nosotros hacemos y que tiene que verse en el resultado global de la institución, que espero que, bueno, entre todos vayamos mejorando. Les agradezco mucho por todo esto.